El olfato ocurre por una sustancia que ingresa por las fosas nasales e impregna lo que es la mucosa olfatoria. Las partículas de dicha sustancia viajan por el aire hasta la mucosa olfatoria. Para que se pueda dar el olfato es necesario un contacto físico entre las partículas y el nervio olfatorio en la nariz. El nervio olfatorio transmite la información al cerebro por forámenes en la fosa craneal anterior. A cada lado del hueso frontal que limita con el etmoides, en el etmoides hay perforaciones por las que pasan las fibras del nervio olfatorio para entregar la información al bulbo olfatorio. La lámina cribada del etmoides está rodeada por el hueso frontal, que se relaciona con la estructura nasal. Justo por encima de la lámina cribosa del etmoides se encuentra lo que es el bulbo olfatorio, que continúa con el tracto olfatorio, de modo que cualquier sustancia que ingrese por la cavidad nasal puede pasar por las perforaciones de la lámina cribosa e ingresar a la fosa craneal anterior. Un ejemplo es cuando la gente inhala sustancias psicoactivas. Además de los efectos sistémicos de las mismas, es posible que la sustancia ingrese directamente a la cara medial y basal del lóbulo frontal, en lo que es la curva entre hemisferios mediales y basales, que se encuentran en los centros intelectuales superiores relacionados con la interpretación de diferentes asuntos, como lo es la cocaína, que es un vasoconstrictor muy poderoso, de modo que aumenta la presión en los vasos hasta el punto de que se puedan causar sangrados. La hipertensión vascular causada en el cerebro corta lo que es el suministro de oxígeno y glucosa a los tejidos. El hueso etmoides tiene los cornetes superior y medio, uno de cada lado, que al descender está articulado con el paladar, es decir, el piso del área nasal y el techo de la vocal. Por encima de los cornetes se encuentra la lámina perforada por la que pasan los nervios olfatorios. También se encuentra el cornete inferior y la placa perpendicular del etmoides que se pega a lo que es el hueso vomer, que constituye la parte posterior del tabique nasal y es lo que divide la nariz en fosas nasales. A los lados del etmoides se encuentra la lámina orbitaria que se relaciona con la órbita del ojo. El etmoides posee a cada lado del cornete superior y medio, pero el cornete inferior es un hueso externo que no pertenece a él, pero se une. Si se corta el etmoides, a un lado se vayan los tres cornetes superpuestos. Los espacios entre los cornetes se llaman meatos. Está el meato superior, medio e inferior, debajo de cada respectivo cornete. El espacio por encima de los cornetes superior se llama receso esfenoetmoidal. Los cornetes se tapizan por una mucosa que produce moco, que tiene las características fundamentales de ser pegajoso para que cuando el aire llega y se divida entre los meatos y el receso forme una turbulencia y las partículas que lo componen se peguen al moco para que el aire pase limpio a los pulmones. En sí, el moco sirve como un filtro para que no se lleven las bacterias a los pulmones. El receso esfenoemoidal está limitado posteriormente por el hueso esfenoides. La mucosa del receso contiene lo que son las células olfatorias que no se encuentran en la mucosa de los meatos. Las partículas odoríferas son partículas volátiles que penetran la mucosa y entran en contacto con las células quimiorreceptoras del olfato. El olfato no pasa por el tallo cerebral. El epitelio olfatorio en la parte alta de la nariz se compone por el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, que está inmerso en la mucosa, y epitelio olfatorio, que tiene el moco con las dendritas del nervio, que se despolarizan al entrar en contacto con las sustancias. Los cuerpos de esas neuronas están inmersos en las células del sostén, los axones, que son los que atraviesan la lámina crimosa para poder entregar la información a lo que es el bulbo olfatorio. Las células de sostén se encuentran cubiertas por moco, al igual que las dendritas, también están las células basales, que están pegadas a la lámina cribosa del etmoides. Las neuronas olfatorias son las únicas que se reproducen durante toda la vida y constantemente, además de que son las únicas células receptoras directamente neuronales. Es decir, no hay célula receptora que reciba la información primero y la transmita al nervio. También existen las neuronas que son de primer orden y las de segundo orden, las cuales esas se encuentran en lo que son en el tracto y bulbo olfatorio. Los bulbos olfatorios reciben lo que son la información de las neuronas de segundo orden, que ya no se consideran nervio olfatorio, sino tracto, que termina dividiéndose en estrías, que son olfatorias, medial y lateral. La medial es la que cruza por la comisura blanca anterior para inhibir estímulos del otro lado. Algunas fibras pasan a los núcleos centrales y accumbens, que son los centros de placer del cerebro.
La lateral son las fibras que van hacia el lóbulo piriforme. Además, están conectadas con el hipocampo y la amígdala cerebral. Los núcleos amigdalinos son 3, que inducen lo que es la ira, miedo y calma. La información pasa en lo que es al bulbo olfatorio del bulbo al tracto hasta llegar a las estrías olfatorias lateral y medial. La vía olfatoria es la única vía sensitiva que no conecta con el tálamo debido a que el olfato existió antes de la aparición del tálamo y los otros sentidos en evolución. Así las vías olfatorias conectan directamente con la corteza cerebral y posteriormente al tálamo. La información primero pasa por la corteza piriforme para después ir al tálamo donde ocurre un mayor procesamiento de la experiencia. En el interior del hipocampo también se encuentra el control de la memoria reciente que después se dirige a la memoria a largo plazo. Además se encuentra la amígdala, que es el principal órgano del sistema límbico. La estría olfatoria lateral llega al hipocampo y se relaciona con la memoria, mientras que la estría medial se conecta con los núcleos accumbens y septales, que son los principales centros de placer. Además pasa a la comisura blanca anterior para que las fibras volteen y vuelvan al bulbo olfatorio del lado contrario para generar inhibición, manteniendo la polarización celular. Las fibras de segundo orden de la estría medial llegan al núcleo septal y las de la estría lateral llegan a la amígdala. Al estimular los 3 en mayor o menor medida se genera una emoción secundaria como respuesta. Gracias a las interconexiones presentes en la amígdala se dan reacciones motoras, viscerales y emocionales a los estímulos quimiosentivos, sobre todo aquellos relacionados con la alimentación, reproducción y comportamientos agresivos. El olor llega a los núcleos septales para definir si es placentero o displacentero. Si el olor es displacentero, se genera rechazo para evitar estímulos dañinos como comida descompuesta. Por la estría olfatoria lateral se graba el olor en el hipocampo, consciente e inconscientemente, de modo que posteriormente se relaciona con el olor a una situación objeto. Después se manda a la memoria a largo plazo y además al hacer contacto con la amígdala es relacionado también con una emoción, de modo que más adelante se relaciona el olor con una situación agradable o de peligro, dependiendo de la emoción que se haya causado en el momento en que se formó la memoria de dicha situación. La amígdala tiene conexiones con el hipotálamo, que se conecta por el fascículo longitudinal dorsal con los núcleos salivatorios superior e inferior, y con el núcleo dorsal del vago, que es el guisado par craneal. También inerva vísceras, de modo que al haber una evocación desagradable relacionada con algo peligroso se genera una activación parasimpática a modo de protección, generando disminución de presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, miedo, etc., de modo que se estimula un impulso de retiro. La ruta es el estímulo del núcleo del miedo, hipotálamo, núcleo dorsal del vago y la reacción fisiológica. En el ser humano, el olfato es un sentido entrenable de la misma manera que permite diferenciar olores individuales de importancia estética, agradables o desagradables. En el aire también varía dependiendo de la concentración de sustancias, a pesar de que las sustancias tienen diferentes representaciones, son regiones corticales que no existe un mapeo exacto al respecto. La pérdida de la agudeza olfatoria se puede generar con el paso de los años, que son las anosmias, que también por su parte limitan a una única sustancia, la cual no es posible clasificarlas como periféricas o centrales, al igual que la ceguera o sordera. Dichas anosmias pueden ser congénitas o adquiridas y pueden presentarse en patologías como la enfermedad de Alzheimer o Parkinson. Uno de los primeros síntomas de psicosis en pacientes de esquizofrenia son las parosmias, cambio de distorsión en la percepción normal de los olores. La mucosa nasal también contiene enzimas y macrófagos, que son los encargados de la eliminación de material nocivo. La diferencia entre el epitelio respiratorio y el olfatorio es el grosor de la mucosa, siendo mucho más delgada en el respiratorio que en el olfatorio.